Las líneas de transmisión han sido cruciales en el desarrollo de la tecnología de las comunicaciones y la transmisión de energía eléctrica. A lo largo de la historia, han permitido la expansión de la infraestructura de comunicaciones y el suministro eficiente de energía eléctrica a lo largo de grandes distancias, transformando de esta forma sociedades y economías. El desarrollo del telégrafo por Samuel Morse y Alfred Vail en 1867 permite ya la transmisión de señales eléctricas a lo largo de cables de cobre, marcando de esta forma el inicio de las comunicaciones a larga distancia. Y con esta pequeña introducción histórica, lo que vamos a hacer ahora es hablar acerca de lo que vamos a tratar en este vídeo, que serían los siguientes puntos, que es una línea de transmisión, los tipos más comunes de líneas de transmisión, las ventajas y desventajas de cada tipo diferente, las aplicaciones de cada tipo y ejemplos de todos los tipos. Una línea de transmisión es un medio físico diseñado para transportar señales eléctricas o electromagnéticas de un punto a otro con la mínima pérdida y distorsión posibles. Las líneas de transmisión son esenciales en diversas aplicaciones tecnológicas, incluyendo telecomunicaciones, transmisión de datos, redes de energía eléctrica y sistemas de radiofrecuencia. Las líneas de transmisión están compuestas por partes que podemos diferenciar. La primera de ellas sería una parte conductora, compuesta por materiales como el cobre o aluminio que transportan señales eléctricas. Luego tendríamos otra parte que sería una parte aislante, que aísla y separa los conductores y previene cortocircuitos. Las líneas de transmisión además tienen parámetros comunes como son la impedancia característica, que nos define la relación entre la tensión y la corriente de una onda viajera, la constante de propagación, que es la parte real que representa la atenuación, y luego una parte imaginaria que representa la constante de fase. Y luego tenemos también la capacitancia e inductancia, que afecta la velocidad de propagación y la característica de la señal. Ahora que sabemos lo que es una línea de transmisión, veamos los tipos más comunes que nos podemos encontrar. Una línea bifilar es un tipo de línea de transmisión que consiste en dos conductores eléctricos paralelos, generalmente aislados uno del otro y a menudo trenzados o retorcidos entre sí. La línea bifilar además tiene diferentes subtipos, siendo el más común el par trenzado. Cuando comparamos la línea bifilar con el resto de líneas de transmisión podemos observar ciertas ventajas y desventajas. La primera de las ventajas sería un bajo costo relativo comparado con otras líneas de transmisión como sería el cable coaxial o la fibra óptica. Luego, otra de las ventajas sería su facilidad de instalación, ya que es bastante fácil de instalar y manejar, especialmente en configuraciones de redes locales. Esto es debido a la gran flexibilidad que la línea bifilar provee. Aunque, sin embargo, la línea bifilar también tiene ciertas desventajas. La primera de las desventajas sería su susceptibilidad a las interferencias, aunque el diseño de trenzado ayuda, pero igualmente puede ser bastante más susceptible a interferencias que otros tipos de línea de transmisión. Otra de las cosas que es una desventaja para la línea bifilar sería la limitación a distancia, ya que las señales se pueden degradar muy rápidamente con respecto a distancias largas. Las líneas bifilares tienen diversas aplicaciones, una de ellas siendo, por ejemplo, las telecomunicaciones, ya que se utiliza extensamente en las redes de telefónica y de datos. Los pares trenzados, como los cables Cat5 y Cat6, son el estándar en la mayoría de redes Ethernet, debido a su eficacia en la reducción de interferencias y ruido. Luego, además, otra de las aplicaciones son las redes locales LAN. Los cables de par trenzado son fundamentales en la infraestructura de redes locales, proporcionando conexiones de alta velocidad entre ordenadores y dispositivos red. Además, en los sistemas de antena podemos encontrar líneas filares de par paralelo que se utilizan para la transmisión y recepción de señales de radiofrecuencia, especialmente en aplicaciones de radioaficionados y antenas de televisión. El cable coaxial es otro tipo de línea de transmisión que se utiliza ampliamente en telecomunicaciones, televisión por cable y sistemas de radiofrecuencia. Esto es debido a su capacidad de transmitir señales de alta frecuencia con mínima pérdida y protección contra interferencias externas. Podemos diferenciar partes dentro de la estructura del cable coaxial. La primera de ellas sería el conductor central, cuya función es conducir la señal eléctrica, que está rodeado a la vez por un aislante dieléctrico, cuya función es mantener al conductor separado de la pantalla exterior y determinar la impedancia característica del cable, una pantalla metálica que actúa como una barrera contra interferencias electromagnéticas y radiofrecuencias, y proporciona además un camino de retorno para la corriente, y una cubierta exterior, que protege los componentes internos del cable contra daños físicos y ambientales. El cable coaxial además ofrece diferentes ventajas y desventajas. La primera de las ventajas sería una gran protección contra interferencias. Esto es debido a que la pantalla metálica protege eficazmente contra perturbaciones electromagnéticas, además de una alta capacidad de frecuencia. Esto es adecuado para transmitir señales de alta frecuencia con mínima
mínima pérdida. Y debido a la estructura y a los materiales con los que es el cable coaxial fabricado, puede ofrecer una gran durabilidad, ya que su robustez y resistencia contra daños físicos y ambientales es de los más altos en comparación con el resto de líneas de transmisión. Aún así, el cable coaxial tiene diferentes desventajas que deben de ser mencionadas. Por ejemplo, su coste es más elevado que los cables de par trenzado, por ejemplo, y su flexibilidad es escasa, es menos flexible y más difícil de instalar que el resto de líneas de transmisiones, especialmente en espacios reducidos. Su peso, además, es bastante elevado. Esto es debido a la pantalla metálica y a la construcción robusta y muy densa del propio material. El cable coaxial además tiene diferentes aplicaciones, la primera de ellas siendo televisión por cable. Esto es debido a que el cable coaxial se utiliza para transmitir señales de televisión desde la estación de cable hasta los hogares de los suscriptores. Luego, Internet, empleando redes de acceso a Internet, especialmente en servicios de cable módem. Además, podemos encontrarlo en sistemas de seguridad o sistemas de CCTV, es decir, sistemas de circuito cerrado de televisión, que se utiliza para la transmisión de señas de vídeo en sistemas de vigilancia. Además, también podemos encontrar en comunicaciones militares aeroespaciales y en equipos de medición y prueba. La siguiente línea de transmisión de la cual vamos a hablar va a ser la línea de transmisión de microstrip, que es un tipo de línea de transmisión utilizada principalmente en circuitos de alta frecuencia y aplicaciones de radiofrecuencia. Podemos diferenciar varias partes, la primera de ellas siendo un conductor superior, es decir, una pista de metal, que es una fina tira metálica que actúa como el conductor principal de la señal. Luego además podemos diferenciar un sustrato dieléctrico, que proporciona soporte mecánico y determina las propiedades eléctricas de la línea. Además, en todo ello se apoya un plano de tierra, que es una lámina metálica continua que se encuentra en la parte inferior del sustrato dieléctrico. A continuación vamos a discutir las ventajas y las desventajas de la línea de microstrip. Una de las principales ventajas de la línea microstrip es su facilidad de integración en las llamadas PCBs, es decir, placas de circuito impreso. Esto permite un diseño compacto y económico. Dado que las líneas de microstrip están impresas en la misma placa que otros componentes electrónicos, se reduce la necesidad de interconexiones adicionales. Aún así, la línea microstrip tiene diferentes desventajas. A pesar de su buen rendimiento a altas frecuencias, las líneas de microstrip pueden experimentar pérdidas significativas a frecuencias demasiado altas. Estas pérdidas son debido a la resistencia del conductor y las pérdidas dieléctricas en el sustrato. Además, el rendimiento de las líneas de microstrip es muy sensible al diseño y al material del sustrato. Variaciones de la constante dieléctrica pueden afectar la impedancia y la velocidad de propagación. Esto requiere un diseño preciso y el uso de materiales de alta calidad, lo que puede aumentar aún más los costos. Las líneas microstrip además pueden sufrir dispersión de la señal, donde diferentes frecuencias se propagan a diferentes velocidades. Esto puede causar distorsión en las señales de banda ancha. La dispersión es un problema especialmente en aplicaciones de comunicaciones digitales de alta velocidad. Como hemos mencionado anteriormente, las líneas de microstrip tienen diferentes aplicaciones y multitud de ellas. De hecho, podríamos afirmar que la electrónica moderna no sería lo mismo sin este tipo de línea de transmisión. Una guía de ondas es una estructura física que guía ondas electromagnéticas desde un punto a otro. Principalmente se utilizan para transmitir señales de alta frecuencia, como las microondas. Las guías de ondas pueden ser rectangulares, circulares o de otras formas específicas. Generalmente están hechas de metal, como el cobre o el aluminio, debido a sus excelentes propiedades conductivas. Además, las dimensiones de la guía de onda, como el ancho, el alto y el diámetro, son críticas, determinan los modos de propagación y la frecuencia de corte de las ondas. Podemos discernir varios distintos tipos de modos de propagación. La primera de ellas sería el modo TE, es decir, transversal eléctrica. La componente eléctrica es transversal a la dirección de propagación, es uno de los modos más comunes además en guías rectangulares. Podemos diferenciar luego el modo TM, es decir, transversal magnético. En el modo TM, la componente magnética es transversal a la dirección de propagación. Además, podemos ver una combinación de ambas. Ahora a continuación veamos las ventajas y las desventajas. Las guías de ondas tienen una pérdida muy baja a frecuencias muy altas, lo que hace ideales para aplicaciones de microondas y ondas milimétricas. Pueden manejar altas potencias sin sufrir daños, a diferencia de otros medios de transmisión como los cables coaxiales. Además, debido a su estructura metálica cerrada, son menos susceptibles a interferencias electromagnéticas externas, asegurando una transmisión más limpia y fiable. Aún así, hay diferentes desventajas que deberíamos mencionar. Las guías de onda son generalmente grandes y pesadas, lo que puede ser un inconveniente en aplicaciones donde el espacio y el peso son críticos. El costo de fabricación e instalación de las guías de ondas es más alto comparado con otros medios de transmisión. Son menos flexibles, lo que dificulta su instalación en entornos donde se requiere flexibilidad. La guía de ondas además tiene diferentes aplicaciones. La primera de ellas sería sistemas de radar, utilizadas extensamente en sistemas de radar para la transmisión de señales de alta frecuencia con alta potencia y baja pérdida. Comunicaciones de satélites.
ya que son fundamentales en la transmisión de señales entre antenas y receptores en sistemas de comunicaciones satelitales. También lo podemos ver en industrias y en aparatos médicos, ya que es empleado en aplicaciones industriales y médicas para el calentamiento, secado y tratamiento médicos que requieren transmisión eficiente de energía y de microondas. También en mediciones de alta precisión, ya que se utiliza en laboratorios y equipos de medición de alta precisión debido a su estabilidad eléctrica. La fibra óptica es una línea de transmisión de datos que utiliza pulsos de luz para enviar información a través de un cable compuesto por vidrio o plástico. Dentro de su estructura podemos ver diferentes partes. La primera siendo el núcleo. El núcleo es la parte central de la fibra óptica y está hecho por vidrio o plástico de alta pureza. Es el medio principal para el cual se propaga la luz. Podemos ver otra parte, siendo esta el revestimiento o cladding, que es una capa de material con un índice de refracción menor que el núcleo, que rodea el núcleo y mantiene la luz confinada mediante el principio de reflexión interna total. Además, podemos ver un recubrimiento primario, que es una capa de plástico acrílico que protege la fibra de daño físico y la humedad, y además otra cubierta exterior, que es una capa de PVC o material similar que protege las capas internas, proporciona flexibilidad además y resistencia mecánica. Podemos encontrar diferentes tipos de modos dentro de la fibra óptica. La fibra monomodo tiene un pequeño núcleo, aproximadamente de 8 a 10 micrómetros de diámetro, y transmite un solo modo de luz. Es ideal para largas distancias y altas velocidades de transmisión. Podemos encontrar además la fibra multimodo, que es un núcleo más grande de 50 a 62 micrómetros de diámetro y puede transmitir múltiples modos de luz. Es usada para distancias cortas a medias, como en las redes locales LAN. Ahora hablemos de las ventajas y desventajas de la fibra óptica. La fibra óptica tiene una gran capacidad de ancho de banda. La fibra óptica puede soportar velocidades de transmisión extremadamente altas, superiores a las de los cables de cobre. Además, tiene una baja atenuación. Esto permite la transmisión de señales a largas distancias sin necesidad de repetidores, reduciendo la pérdida de señal. Tiene cierta inmunidad a las interferencias electromagnéticas, ya que no es afectada por interferencias electromagnéticas ni por ruido eléctrico, lo que proporciona una transmisión de señal más limpia y fiable. Otra de las ventajas de la fibra óptica es su ligereza y flexibilidad. Es más ligera y flexible que los cables de cobre, facilitando su instalación en diversos entornos. Aún así, la fibra óptica tiene ciertas desventajas que son predominantes. Por ejemplo, el costo inicial alto. Los equipos y materiales para la instalación de fibra óptica pueden ser más caros en comparación con los cables de cobre. Además, es bastante frágil. La fibra de vidrio es más frágil y puede romperse si se manipula incorrectamente. Hay cierta dificultad en la conexión y empalme, ya que requiere un equipo especializado y técnicos capacitados para realizar las conexiones de los empalmes. Y a pesar de ser bastante flexible, la fibra óptica también es bastante sensible a su curvatura. La fibra óptica puede sufrir grandes pérdidas significativas si se dobla demasiado. La fibra óptica además es de las líneas de transmisión con mayor cantidad de aplicaciones posibles que tiene. Una de ellas siendo, por ejemplo, telecomunicaciones, ya que se utiliza en redes troncales de telecomunicaciones para transmitir datos, voz y vídeo a largas distancias con fiabilidad y ancho de banda. Podemos encontrar también la fibra óptica en redes de datos, ya que se implementa en redes de área local LAN, redes de área metropolitana MAN y redes de área amplia WAN para conexiones de alta velocidad y capacidad. Podemos utilizar la fibra óptica también para Internet de alta velocidad, ya que proporciona servicios de Internet a alta velocidad como FTTH Fiber to the Home y FTTV Fiber to the Building. Podemos encontrarlo también en televisión por cable, ya que se emplea para la distribución de señales de televisión por cable, ofreciendo una gran cantidad de señal y a mayor calidad y capacidad para servicios adicionales en comparación con otras líneas de transmisión. Podemos encontrarlo en aplicaciones médicas, ya que se utiliza en endoscopios y otros equipos médicos para transmisión de luz y la visualización interna del cuerpo humano. También lo podemos encontrar en sistemas de seguridad y vigilancia, aplicada en sistemas de vigilancia para transmitir vídeo y datos en tiempo real con alta calidad y fiabilidad. Me gustaría además añadir una conclusión, y es que las líneas de transmisión son componentes esenciales en la infraestructura de comunicaciones y energía de nuestra sociedad moderna. Su evolución ha sido fundamental para el desarrollo de tecnologías que han transformado la manera en la que vivimos, trabajamos y nos comunicamos. A continuación, mostramos la bibliografía que hemos utilizado para el desarrollo de este trabajo.